Antes de hablar de la Organización Mundial del Comercio, hay que remontarnos a sus inicios, y es que esta no siempre fue conocida así. Tras la Segunda Guerra Mundial, debido a todas las consecuencias devastadoras que dejó dicho evento, tanto a nivel social como económico, se llevó a cabo negociaciones multilaterales, dando origen a la Organización Mundial del Comercio. Esto se hizo durante la llamada Ronda Uruguay del GATT, Acuerdo General sobre Aranceles y Comercio, en el periodo de 1986 a 1994. La Organización Mundial del Comercio nació en 1995 como sucesora de este. La Ronda Uruguay fue el 20 de septiembre de 1986. Los ministros del comercio del GATT, reunidos en Punta del Este, Uruguay, iniciaron la octava ronda de negociaciones comerciales. La declaración de Punta del Este, si bien representaba un compromiso político único, se dividía en dos secciones. La primera se refirió a las negociaciones sobre el comercio de mercancías y la segunda inició las negociaciones sobre el comercio de servicios. Respecto al comercio de mercancías, comprometieron a mantener un statu quo, las medidas incompatibles con sus obligaciones en el GATT y a un programa de desmantelamiento tendiente a suprimir de manera gradual las actuales medidas incompatibles. Los acuerdos de la Ronda Uruguay, el acta final firmada en Marrakech en 1994, es como una nota introductoria a continuación de la cual figuran todos los demás instrumentos. En primer lugar está el acuerdo por el que se establece la OMC, que constituye una especie de acuerdo e incluye en forma de anexos los acuerdos relativos a las mercancías, los servicios, la propiedad intelectual, la solución de diferencias, el mecanismo de examen de las políticas comerciales y los acuerdos plurilaterales. La lista de compromisos también forma parte de los acuerdos de la Ronda Uruguay. Anexo 1. Acuerdos multilaterales sobre el comercio de mercancías. Anexo 2. Entendimientos sobre solución de diferencias. Anexo 3. Mecanismo de examen de las políticas comerciales. Anexo 4. Acuerdos comerciales plurilaterales. Acá hablan sobre los acuerdos sobre el comercio de las aeronaves civiles, sobre la contratación pública y los acuerdos internacionales de los productos lácteos, así como también de los acuerdos internacionales de la carne de bovino. Negociaciones con una duración prevista de 4 años comenzaron a principios de 1986, con el tratamiento de las siguientes agendas: aranceles, medidas no arancelarias, productos tropicales, productos obtenidos de la explotación de recursos naturales, textiles y vestidos, agricultura, subvenciones, medidas de salvaguardia, aspectos de los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio, incluido en comercio de mercancías falsificadas y medidas en materia de inversiones relacionadas con el mismo, así como también incluyendo los productos biológicos más novedosos, el software o los tratamientos médicos del SIDA. Fue la mayor negociación comercial que haya existido en la historia de la humanidad. Simultáneamente se efectuó una revisión de los artículos del Acuerdo General, además del procedimiento de solución de diferencias del GATT, los acuerdos concertados en la Ronda de Tokio y el funcionamiento del sistema del GATT en su conjunto. En 1994 fue el fin del GATT. La conclusión de la Ronda Uruguay fue dificultosa y aunque no cerró toda la agenda prevista, dio paso a la OMC. Así es como se conformó la Organización Mundial de Comercio, establecida el 1 de enero de 1995. La Organización Mundial del Comercio, también conocida como la OMC, es una organización internacional que tiene como objeto primordial promover que el comercio entre países fluya con la mayor libertad posible, de esta manera contribuyendo al crecimiento económico y al desarrollo mundial. Es el único órgano internacional que se ocupa de las normas que rigen el comercio entre los países. Su núcleo está constituido por los acuerdos de la OMC, que han sido negociados y firmados por la mayoría de los países que participan en el comercio mundial. Estos documentos establecen las normas jurídicas fundamentales del comercio internacional. Son esencialmente contratos que obligan a los gobiernos a mantener sus políticas comerciales dentro de los límites convenidos. Aunque son negociados y firmados por los gobiernos, su objetivo es ayudar a los productores de bienes y de servicios, los exportadores y los importadores, a llevar adelante sus actividades. El propósito primordial del sistema es ayudar a que las corrientes comerciales circulen con la máxima libertad posible, siempre que no se produzcan efectos secundarios desfavorables. Esto significa que parte de la eliminación de obstáculos también significa asegurar que las particularidades, las empresas y los gobiernos conozcan cuáles son las normas que rigen el comercio en todo el mundo, dándole la seguridad de que las políticas no sufrirán cambios abruptos. En otras palabras, las normas tienen que seguir transparentes y previsibles. Como los acuerdos son redactados y firmados por la comunidad de países comerciantes, a menudo después de amplios debates y controversias, una de las funciones más importantes de la OMC es servir de foro para la celebración de negociaciones comerciales. El tercer aspecto importante de la labor de la OMC es la solución de diferencias. Las relaciones comerciales a menudo llevan aparejados intereses contrapuestos. Los contratos y los acuerdos, inclusive los negociados con esmero en el sistema de la OMC, a menudo necesitan ser interpretados. La manera más armoniosa de resolver estas diferencias es mediante un procedimiento imparcial, basado en un fundamento jurídico convenido.
Este es el propósito que inspira el proceso de solución de diferencias establecidas en los acuerdos de la OMC. Aunque ya conocemos el objetivo principal de la OMC, que también es el principal en GATT, se precisan dos nuevos aspectos en la OMC que no estaban recogidos en el GATT, que son los siguientes. Se introduce el concepto del desarrollo sostenible, es decir, que se ha de hacer una utilización óptima de los recursos naturales a la vez que se preserva el medio ambiente. Y dos, se reconoce que es necesario aumentar los esfuerzos para que se incremente la participación de los países menos desarrollados en el comercio mundial. Como se sabe, cada organización, sea grande o no, cuenta con principios que ayudan a que la misma pueda operar de una manera adecuada y sean beneficiosos y de apoyo para alcanzar los objetivos establecidos en forma rápida y eficaz. El sistema de comercio tiene los siguientes principios: no discriminatorio. Un país no debe de discriminar entre sus interlocutores comerciales, debe darles por igualdad la condición de nación más favorecida, ni tampoco debe discriminar entre sus propios productos, servicios o ciudadanos y los productos, servicios o ciudadanos de otros países. Debe otorgarles trato nacional. Debe ser más libre. Deben reducirse los obstáculos mediante negociaciones. Deben ser previsibles. Las empresas, los inversores y los gobiernos extranjeros deben confiar en que no se establecerán arbitrariamente obstáculos comerciales, que incluyen los aranceles y los obstáculos no arancelarios. Los tipos arancelarios y los compromisos de apertura de los mercados se consolidan en la OMC. Debe ser más competitivo. Se desalientan las prácticas desleales, como las subvenciones a la exportación y el dumping de productos a precios inferiores a su costo para adquirir cuotas de mercado. Y debe ser más ventajoso para los países menos adelantados, dándole más tiempo para adaptarse, para tener una mayor flexibilidad y privilegios especiales. Al ser una organización tan grande, algunas de las negociaciones más difíciles han requerido conversaciones entre los 4, 5 o 6 miembros más importantes para superar inicialmente los obstáculos. Canadá, Estados Unidos, Japón y la Unión Europea. Al comienzo del siglo y el inicio de la ronda de Doha, el número de voces de los países en desarrollo ha aumentado en forma considerable, habiéndose incorporado el Brasil y la India y Australia como representante del grupo Cairns. Desde 2005, 4, 5 o 6 de los siguientes países se han reunido para tratar de desbloquear las negociaciones, especialmente sobre la agricultura. Australia, Brasil, Estados Unidos, India, Japón y la Unión Europea. A estos países se les ha llamado la nueva cuadrilateral. La ronda de Doha se suspendió en julio de 2006 debido a la falta de acuerdo entre las 6 partes. Posteriormente, un grupo alternativo formado por 6 países denominado Grupo de Oslo trató de alcanzar un compromiso. En algunas ocasiones, los países integrantes se enumeran en orden inverso para subrayar su carácter alternativo. La Unión Europea es miembro de la OMC por derecho propio, como lo son también cada uno de sus Estados miembros. Si bien ellos coordinan su posición en Bruselas y en Ginebra, solo la Comisión Europea habla en nombre de la UE en casi todas las reuniones de la OMC. No obstante, a veces se hace referencia a un Estado miembro concreto, especialmente cuando su legislación difiere de los demás. Así ocurre en algunos casos de diferencia en que se cita la legislación o las medidas de un miembro de la UE, o en notificaciones relativas a la legislación de países miembros de la misma. Por ejemplo, en la esfera de la propiedad intelectual, ADPIC. A veces se identifican las nacionalidades de las personas, como en el caso de los presidentes de los comités de la OMC. Mencionamos al grupo Cairns y por eso es necesario que se hable de ello. Los miembros proceden de 4 continentes, desde países pertenecientes a la OCDE a países menos adelantados. Argentina, Australia, Bolivia, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Filipinas, Guatemala, Indonesia, Malasia, Nueva Zelanda, Pakistán, Paraguay, Perú, Sudáfrica, Tailandia y Uruguay. Noticias de la OMC está que en el curso se adoptó un enfoque holístico de las vinculaciones mutuas entre comercio y salud pública, que permitió trazar las líneas para planificar y ofrecer respuestas de política coherentes e integradas. El programa, especialmente adaptado para la ocasión, constaba de 5 módulos sustantivos con material de lectura, conferencias de video de más de 50 oradores con diversas experiencias y un cuestionario para evaluar la transferencia de conocimiento.